Ya estamos nuevamente con todos ustedes en vivo aquí en nuestra plataforma de Mañana Gigante. Agradecemos a todos por su sintonía. Agradecemos también a la gente que está conectada desde muy temprano. Bueno, hoy nos acompaña un destacado profesional que une historia y el derecho para reflexionar sobre nuestra sociedad. Pues damos la bienvenida al doctor Américo Gonza, congresista de la República por el Partido Perú Libre, un profesional en Derecho e historiador egresado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con quien hablaremos de su trayectoria y experiencias y trabajo como política congresista peruano. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días. Bienvenido. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Buenos días, doctor. Nuevamente tenerlo aquí en Mañana Gigante, pues es una alegría y saber y conocer también un poquito de su historia. Pero para empezar, queremos que la entrevista sea un poquito más amable, más chistosa. Queríamos saber, ¿cuántos años tiene usted? Acabo de cumplir 43 años el 1 de diciembre del mes en curso. ¿Y por qué no nos invitó al cumpleaños? ¿Se olvidó? Fíjese que hemos pasado nuestro cumpleaños trabajando, ni siquiera hemos celebrado. Wow. Ya habrá momento de celebrar. ¿Es soltero, casado, divorciado? Soltero. Soltero. Sin ¿No tiene? compromisos. Sin compromisos. Sin divorcios. Sin divorcio. Sí. Wow. Está solterito, chicas, ya saben. Entonces, bueno, congresista, cuéntenos cuál fue su momento decisivo y la experiencia personal que lo convenció de que su camino era la política y que debería postular pues para presentarse a su pueblo como congresista, ¿no? Mire usted que son una suma de hechos y de experiencia de vida que te llevan en algún momento a tomar una decisión. Que empieza cuando uno vive en carne propia la necesidad del Perú profundo, sobre todo del agricultor peruano, donde prácticamente la única posibilidad que tiene de seguir adelante es estudiar. Yo nací en el distrito de Huarango, muy cercano acá, la provincia de San Ignacio, y cultivé la tierra desde muy niño. Yo me iba, primero como juego lo seguía a mi papá, ¿no? Con una palana de juguete. Pero ya cuando fui creciendo ya vi la cosa un poco más complicada porque tenía que también tomar la palana y el machete. El caserío se llama La Flor de Huarango, también está ahí Michinal y La Nueva Esperanza, son 3 caseríos cercanos donde yo he crecido. Cuando terminé la escuela, de los niños que estábamos en la escuela unidocente, los 6 grados teníamos un solo profesor. He sido el único que pudo ir al colegio. Todos mis otros compañeros, hasta donde yo tengo entendido, no han podido, algunos ni siquiera terminar la escuela. Sobre todo las mujeres, yo siempre recalco esto, ¿no? Que son las más afectadas en el tema de oportunidades que les puede brindar el país. Por un tema de cultura, por un tema que el Estado no garantiza el acceso para los niños del Perú profundo sobre todo. Entonces yo, desde ese momento, yo me veía un poco postergado y decía, ¿por qué los compañeros dejan de estudiar? Entonces ese bichito interior que tú tienes de ver las cosas justas y decir, ¿por qué no están estudiando todos? ¿Por qué no terminaron todos? Luego, cuando terminé el colegio, la escuela, mis padres con mucho esfuerzo dijeron a Américo que se vaya a estudiar el colegio a Jaén. Entonces vinimos acá, yo estudiaba en el Colegio Sagrado Corazón con mis otros hermanos. Nosotros llegamos y nos asistíamos solos. Nosotros cocinábamos, nosotros nos lavábamos, nosotros nos planchábamos. Primero alquilamos un cuarto. Papá venía una vez a la semana trayéndonos lo que es los alimentos, ¿no? Lo que cultivaba él, ¿no? El arroz, la yuca, el plátano. Y a veces llovía y él no podía cruzar el río las semanas enteras y no venía. Entonces sufríamos nosotros a veces sin tener que comer. Luego, cuando terminé el colegio, yo me propuse ir a la universidad. Y no sé si para bien o para mal, pero yo quería la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Es así que cuando yo me decidí que me tenía que ir de viaje de Jaén, no tenía para el pasaje. Papá, somos 10 hermanos, o sea, pedirle a mi padre que me apoye cuando teníamos más hermanos menores era un poco complicado. No había la economía, la agricultura nunca te deja ganancia, más bien yo creo que más bien pierdes cada que inviertes en un sembrío. Y yo me acuerdo que cultivé una campaña de maíz para tener el dinero para mis pasajes.
cultivamos el maíz, cosechamos el maíz, lo vendimos el maíz y no me pagaron el maíz. No sé si hasta ahora creo que no me pagan todo, creo que un poco me dieron y con ese poquito que me dieron me alcanzó para el pasaje de ida a Lima. Y cuando estuve en Lima yo llegué en una época que hacía bastante frío. En Lima, cuando hace frío pues. Y cuando hace calor también hace un calor insoportable. Entonces yo llegué en una época de frío, no había llevado chompa, casaca, ¿no? Porque no conocía Lima, no me imaginaba cómo era. Y yo me recuerdo que me quería regresar porque no me acostumbraba por el frío. Y cuando me di cuenta para regresarme ya se me había acabado el dinero que había llevado, no tenía para el pasaje de regreso. Y decidí quedarme. Tenía unos parientes en Lima, específicamente una tía, hermana de mi padre, pero era el esposo de mi tía, sería el tío político mío, no era una persona muy asequible, tenía problemas con mi tía, entonces llegar uno a darle más problemas, entonces yo dije me tengo que ir a un cuarto, alquilar un cuarto. Y así fue, entonces empecé a trabajar y a estudiar en 1000 oficios. Fui mototaxista, pelepollo, panadero cama adentro, también trabajé en construcción, también cobré combi, qué cosas no he hecho, ¿no? O sea, pero menos robar, ¿no? Eso lo tenía claro. O sea, usted, en pocas palabras, una joyita, siempre con las energías de querer salir adelante. Usted vivió la pobreza desde muy pequeño, ¿no? Sí, desde luego. Yo me he comprado mis zapatos, creo que ya se podría decir de marca cuando ya trabajaba, ¿no? O sea, antes era pues lo que había, ¿no? O lo que sobraba del hermano mayor. La ropa del hermano mayor te la ponía el menor. Sí, y bueno, entonces yo llegué a trabajar a la ciudad de Lima y a Dios gracias siempre he encontrado gente de buena voluntad que me ha apoyado. Yo siempre digo, Dios ha sido generoso conmigo. No hubiera podido hacerlo si no hubiera sido la mano de Dios, porque hay otros jóvenes, otros peruanos que también la luchan, así como yo, inclusive más, y no pueden encontrar un éxito que yo podría decir ahora, he tenido humildemente, ¿no? Entonces, tenía un pariente que en un momento llegó a trabajar al Palacio de Gobierno, yo muy agradecido eternamente con este familiar, y me dice, mira, en el Palacio de Gobierno están necesitando personal. Y yo me presenté con secundaria completa y obviamente apunté a un puesto de ayudante de cocina y resulté que siendo mozo, mayordomo de Palacio de Gobierno. Pero en cuanto pude, yo con mi primer mes me fui a estudiar inglés, a estudiar bartender. Yo sabía preparar licores, tragos. Trabajé primero con el presidente Toledo, pero yo no me quise quedar ahí porque lo que yo ganaba era un sueldo considerable que muchos otros jóvenes que también estuvieron como yo en esa situación no aspiraron a más, pero yo siempre dije no me puedo quedar ahí. Yo veía, por ejemplo, cómo los presidentes se reunían con los ministros, se reunían con los embajadores, se reunían con los congresistas, con los altos funcionarios, y yo decía, yo quiero ser uno de ellos. Entonces, pues yo terminaba mi turno y me iba a estudiar. Muchas veces me quedaba dormido en la universidad. Algunas veces los profesores me botaban porque era tanto el sueño que yo no aguantaba el sueño y me veían dormido y me largaban del aula, ¿no? Pero ahora yo lo cuento como anécdota, pero en ese momento era bastante complicado. Sí, en Palacio de Gobierno trabajé en varias áreas. Una de las áreas que llegué a trabajar luego, cuando ya estudié, presenté mis documentos que sustentaban, entonces postulé a otras categorías, renunciaba a una y postulaba a otra. Y llegué a trabajar, la última área fue trámite documentario. Y ahí yo vi que muchos de los ciudadanos del común le dejaban pedidos a los presidentes. Y yo desde ese lugar apoyaba en gestiones con los ministerios. Por ejemplo, habían casos sociales de ciudadanos que pedían temas de atención en salud, había discriminaciones en cuanto a chicos que no los recibían universidades prestigiosas. Y ahí dije,
yo tengo que ir a un lugar donde pueda hacer más. Entonces dije, el Congreso. Pero no me decidía. Inclusive tuve una invitación antes de inscribirme en Perú Libre, tuve una invitación de otro partido, pero no me decidí en ese momento. Y el 2021, ya cuando viene la pandemia, creo que fue lo que me animó más, porque vi cómo la pandemia nos afectó en el sector salud y cómo la gente moría y cómo veíamos un Estado que no pudo responder a las necesidades de la población, ni siquiera en salud. Entonces dije, tengo que hacer algo. Me inscribí a Perú Libre, cuando Perú Libre era pues, ni siquiera aparecía en las encuestas. O sea, yo aposté por un proyecto político. Y yo recuerdo que la lista al Congreso ya estaba cerrada. Pero yo dije, igual me quedo. Pedí licencia sin goce, fíjese usted, sin saber si iba a ser candidato, pero yo dije, yo voy a apoyar. Ganemos o pierda, yo quiero apoyar. Y en 2 semanas antes de que se cierre la inscripción, más o menos como ahorita que están todos los partidos inscribiéndose, más o menos en esa época, uno de los candidatos de la región Cajamarca renunció. Entonces ahí me dijeron en el partido, bueno, ahora puedes entrar tú. Y me incluyeron, entré a la campaña, y después que estaba en plena campaña, me sacaron de campaña el jurado. No sé, justamente anoche yo conversaba que me querían comprar 15,000 soles un abogado en Lima para ver mi caso. ¿Dónde voy a pagar 15,000 soles? Pues no, yo tenía un ahorro, pero no era tanto. Entonces yo desmotivado, un amigo del partido me dice, yo conozco un abogado que es un poco mayor, es un poco renegón, me dice así, tienes que tenerle paciencia, pero es bueno, ¿sabe? Y efectivamente, este abogado me hizo un escrito, me cobró 1,000 soles y con eso el jurado vuelta me incluyó en la campaña. O sea, usted pasó de ser abogado y trabajador de Palacio de Gobierno a ser un congresista por Cajamarca. A ver, describa el sacrificio logístico y personal que implicó dejar su vida habitual y mudarse a la región para la campaña y luego asumir este rol. Ya, mira, y te quiero comentar algo antes que tiene que ver un poco con la primera pregunta para reírnos. Cuando me incluyen nuevamente a la campaña, viene la segunda ola y la segunda cuarentena que dio el presidente Vizcarra, donde nadie se podía movilizar. Entonces yo ya contento de que me vuelvo a incluir en la campaña. Ahora, ¿cómo regreso? Y ahí un amigo me dice, tenemos un auto, hay que ponerle que es funeraria. Entonces le pusimos letrero a este auto por delante, por Funeraria Jaén, y nos vinimos desde Lima con el material cuando nadie podía movilizarse y nosotros más bien nos abrían el pase. Y venimos a hacer la campaña con el auto funeraria. ¿Qué tal la anécdota? O sea, fue como una escapatoria para evadir a todos. Sí, sí. Y el auto estaba lleno de material de propaganda. La funeraria. La funeraria. Se queda con la funeraria. Sí, es una anécdota. Bueno, ahora en adelante que vea al doctor va a decir, la funeraria llegó. Bueno, cuéntenos entonces este paso tan grande que hizo de ser abogado, trabajador del Palacio de Gobierno. Ya, un poco ya retomando lo que te comentaba. Entonces viene la pandemia y yo todos los años que me daban vacaciones venía a Jaén a visitar a mis padres. Y cuando decretan la primera cuarentena, la inamovilidad total, yo me encontraba acá, justamente a pocos días de cumplir mis vacaciones para retornar a Lima. Y en esos meses me mandaron a hacer trabajo remoto. Entonces, ahí tuve un tiempo, o se podría decir más holgado, para revisar los planes de gobierno de cada partido que ya estaban prácticamente entrando a la campaña electoral. Fue los últimos meses de 2020. Y ahí fue cuando yo dije, quiero postular. Entonces empecé a hablar con algunos amigos y llegué a Perú Libre. Cuando decido yo dar este salto, les mencionaba que yo arriesgué el todo por el todo. Pedí licencia sin goce, venga lo que venga. Es más, yo recuerdo que le dije, si no puedo ir a una lista al Congreso, yo voy a apoyar al comando de campaña presidencial. Y ganemos o perdemos, quiero estar ahí. Y yo entre mí dije, ¿no? Si ganamos la campaña, ya diré, aunque sea que me den una embajada. Así dije, ¿no? Aunque sea al África. Porque era un tema de que, como profesional en historia también,
a mí siento que hasta ahora me falta conocer un tema un poco más de la historia de África. En la universidad, en los 5 años de historia, nos enseñan la historia de América, de Europa, pero de África muy poco. Entonces yo decía, bueno, me iré a África o embajadora que sea para conocer un poco de historia. Pero bueno, Dios me llevó por este camino y mire que claro, uno puede decir, tienes un sueldo fijo, tienes un trabajo, aunque cada vez te alcanza para menos el sueldo, pero uno cree que estando en un cargo de esta naturaleza, un alto cargo, todo es felicidad. Pero te quiero decir que no siempre. Entonces, hay frustraciones. Y yo era uno de los que criticaba también, ¿no?, a los políticos cuando estaba afuera. Y yo decía, estos congresistas que no saben hacer nada, van a ver cuando yo llegue al Congreso, les voy a demostrar lo que puedo hacer. Entonces uno cree así, pero no necesariamente es así. Fíjate que no depende solamente de tu voluntad, sino depende de 130 voluntades. Pues convence a 130 para que te apoyen con un proyecto. Muchos así estén de acuerdo, pero siempre dicen, no, eso no, ¿por qué no de esta forma? ¿Por qué de la otra forma no? Y a ver, pues convéncelos. Entonces es un poco complicado y no era fácil como yo creía, ¿no? Que llego y presento un proyecto y al día siguiente es ley. Yo pensaba que era así. Entonces yo decía, ¿por qué no pueden hacer una ley si tan fácil es? Entonces no era así. Entonces es otra realidad que claro, obviamente estamos ahí para eso, ¿no? Pero no es tan fácil como uno pensaba. Doctor, pero así durante su carrera de congresista, usted ha recibido de repente, como ya lo mencionó, usted criticaba, y usted ahora como está como congresista en esa carrera, mientras tanto, ¿usted ha recibido críticas, injusticias? ¿Cómo lo ha tomado usted esto? Muchas críticas. Y lo he tomado justamente como bien recibidas, porque entiendo la frustración de la población, de los ciudadanos, y entiendo que ellos piensan como yo pensaba, ¿no? Entonces yo me pongo en su lugar y digo, los entiendo. Y en algunos momentos he tratado de explicarles y hay gente que ha comprendido. Y hay otros que saben lo que uno les quiere decir, pero ya lo critican por hacer una crítica malsana, ¿no? Y hay otros que lo hacen porque no los conocen, ¿no? Pero eso es parte del paquete que viene completo, ¿no? Yo lo entiendo así, ¿no? Exacto. ¿Y cómo usted gestiona también la presión constante de cumplir todas las promesas hechas en campañas y que de repente sienta las limitaciones del sistema, pues que impide avanzar una demanda clave en su gestión o con su gente, perdón? Mire, en el caso nuestro, como te mencionaba hace un momento, yo revisé los planes de gobierno, el ideario de muchos partidos. Y fue el ideario de Perú Libre y el plan de gobierno de Perú Libre el que me llamó la atención, con el cual yo me identifiqué. Entonces, los proyectos que presentamos de ley en el Congreso, nosotros, los de la bancada del lápiz, van en ese contexto, no se salen de ese esquema. Nosotros no presentamos proyectos como lo hacen o de la naturaleza que presentan las bancadas del sector de la derecha. Entendemos que ellos también tienen su propia postura, es natural. Y entendemos que también están ahí porque piensan como ellos creen que lo que proponen es lo mejor para el país, y yo los entiendo, ¿no? Entonces, cuando nosotros presentamos algún proyecto, necesita que ese proyecto esté firmado por 7 congresistas, más la firma del vocero. Entonces, justamente ahí hay un primer filtro donde, por ejemplo, si presentamos un proyecto que alguien de los colegas cree que va en contra del pueblo, se hace esa observación y se la recoge. Ahora bien, en el Congreso, no necesariamente porque sea de tu bancada te van a apoyar así, porque ellos también tienen sus propios proyectos, ¿no? O sea, entonces ellos también quieren sacar sus proyectos y si bien es cierto nos ayudamos, obviamente en la bancada siempre vamos a votar a favor de nuestros proyectos. Si hay una observación se la hace, pero también lo que sí tenemos que entender, que si bien es cierto, tenemos diversas posturas en el Congreso, pero en nuestro caso, y específicamente en mi persona, ha entendido que la única forma de sacar adelante una propuesta es dialogando, es consensuando, debatiendo, sí, por supuesto, con argumentos, con ideas,
pero yo no soy de las personas que insultan. Yo puedo diferir con mis compañeros. Yo con el fujimorismo pues somos opuestos totalmente, pero a mí no me van a ver insultando al fujimorismo, ¿no? Porque, ¿para qué? O sea, yo ahí lo que voy a hacer es convencerlos de que mi postura es la mejor, y muchas veces hemos logrado que así nos apoyen. Entonces, hay colegas de nuestra bancada, no tanto, muchos que tenían esa postura se fueron de la bancada, renunciaron, porque creían que no era el camino correcto, pero lo que nosotros creemos que estaban equivocados. Pero hay otros colegas que sí, por ejemplo, cada que tienen la palabra, lo único que hacen es insultar a los demás. Pero van a ver cuántos proyectos tienen. No logran así, pues, porque en vez de conseguir que los apoyen, ¿quién te va a apoyar si lo insultas? O sea, es contraproducente. Y ahora, el hecho de que converses con tu oponente tampoco quiere decir que vas a pensar como él piensa o que te vas a parar a su lado de ellos, ¿no? Lo que algunos opinólogos cuestionaron, ¿no? Que Perú Libre esté en la mesa directiva, y ya decían, no, ya se aliaron, ¿no? Cuando eso no es necesariamente así, sino que el Congreso es un órgano colegiado, las decisiones se toman colegiadamente. No sería pues una maravilla si tú pudieras aprobar un proyecto o una ley solamente con tu voto. O sea, ¿cuántas no tuviera, no? Entonces, claro, por eso cuando tú me dices cómo tomas las críticas, yo las tomo de la mejor manera, ¿no? Porque entiendo la frustración de la población. Uno, porque tantos años esperando una respuesta del Estado, y otros porque a veces se desconoce cómo es el trabajo adentro. Y creo que responderles está de más también, ¿no? Como que sí, hay gente que ya te insulta porque no tiene nada que hacer, creo. Mejor le respondo haciendo con hechos mejor, sí. Haciendo más planes, más trabajos. En este caso, en un país con alta corrupción e inseguridad, ¿cuál considera usted que debe ser el rol fundamental y diferenciar de congresistas como usted para no solo legislar, ¿no? Sino también para restaurar la moral pública y la fe en el sistema? En realidad es un trabajo complejo el tema de la corrupción, que tiene que venir no solamente de la parte política, sino es un tema que tenemos que enfrentarlo desde casa y desde las escuelas, porque los políticos son antes ciudadanos y antes han sido alumnos y antes han tenido un hogar donde se han formado y han tenido un centro de estudio donde se han educado. Entonces no debemos olvidar eso. El adulto es producto de lo que fue su niñez. Entonces obviamente hay que combatir la corrupción, pero también hay que prevenirla con la educación. Y esto es un poco no solamente en el ámbito político, en el ámbito empresarial, en el gran empresariado también hay corrupción. Yo siempre lo he señalado en el Congreso y en diferentes medios. Si tomamos en cuenta la trama corrupta más grande que hubo en el Perú en los últimos tiempos, Odebrecht, donde ahora hemos visto solamente que están pagando cárcel presidentes, ministros, pero no hemos visto el otro lado, el gran empresariado. Para que haya corrupción hay dos elementos principales: el corrupto y el corruptor. Entonces acá vemos que se sanciona a uno y a otro se premia. A Odebrecht le hemos dejado que siga operando, han tenido hace poco Olmos, aunque ya le quitaron creo que el proyecto, siguen, han dejado que lleve sus bienes. Y sí, cuando yo digo esto, porque yo sí, los presidentes están presos, ¿no? Toledo, Llanta, Vizcarra, pero yo digo, ¿qué hay de los grandes empresarios, ¿no? Que son los que han coimeado a todo el mundo con millones. Entonces esto tiene que ser un tema educativo también, por supuesto, donde el Estado inclusive tiene que invertir. Yo podría, por ejemplo, y en efecto lo hemos propuesto, que haya cursos dentro de las escuelas y los colegios donde le expliquen al niño todos estos males que el Perú sufre por años. Ahora, ¿esto es de ahora? No, esto es desde tiempos, desde la colonia viene, inclusive cuando, por ejemplo, muchos altos funcionarios coloniales compraban su cargo ante el rey de España y venían acá a recuperar lo que habían invertido. De tal manera que decir que ahora esto, los últimos tiempos, como dicen algunos, no es así, ¿no? Como historiador es justamente lo que a nosotros nos enseñan, ver los hechos de manera diacrónica, o sea, en el tiempo, pasado, presente y futuro. Entonces, de repente, por mi formación como científico social, me han formado en ese tema de abordar el problema con esa visión, que otros profesionales no lo pueden ver. Entonces, decir que ahora la corrupción en los últimos tiempos, claro que hoy día con los últimos avances de la ciencia y tecnología, ahora
te pueden grabar en un audio, en un video. Antes no había, vea lo que veas, era simplemente tu testimonio frente al resto que te negaban. Así es. Bueno, doctor, para finalizar, bueno, ya se vienen las elecciones 2026, ¿no? Usted sabe, pues, ¿no? Pero antes de hacerle esta pregunta, me ha causado tanta también admiración y también curiosidad de preguntarle. Siempre he visto sus videos, sus fotos, sus entrevistas con esas camisas tan peculiar. Cuéntenos, ¿por qué esa telita andina en todas sus camisas? ¿Usted las manda a confeccionar, las manda a hacer directamente para usted? Sí, yo los diseño. Compro la tela blanca y los diseños con estos detalles y lo mando a un sastre a coser. Desde que yo inicié el Congreso, como historiador he estudiado la cultura andina, las culturas preincas, ¿no? Y desde allí me ha nacido esa identidad de identificarme con lo autónomo, con lo propio, con lo que hay que rescatar. Entonces una forma es esto, ¿no? Hacer de alguna manera homenaje a esas culturas ancestrales. Y lo lleva con orgullo, porque sí, veo todas sus camisitas sí. Están bien hechas con la telita andina, que la verdad, a mí también me gusta bastante la tela andina. En todos los espacios, en el Congreso, en las entrevistas, exacto, en Lima, en los medios, por acá cuando voy al campo. Y cuando me he ido al extranjero, también he llevado, y en las reuniones que he tenido, inclusive en la ONU, cuando fui a exponer una vez, me fui con esta tela. Ya le falta nada más el saquito también con unos detallitos de tela andina y va a ser el ojo de todos sí, ahí. Estoy ideando ese diseño. He intentado con algunos diseños en el saco que no me han gustado mucho, pero estoy haciendo otros diseños. Imagínese, aparte de ser congresista, aparte de ser abogado, aparte de ser hombre soltero con 40 años, es creativo. ¿Quién más no va a querer un hombre como usted ahí en casa? Pero bueno, para finalizar, doctor, bueno, se viene ya las elecciones de 2026. ¿Se anima a seguir en la política o va a participar nuevamente para diputado o senador? Mire, yo le pedí a Dios que me dé la oportunidad de ayudar al país en un momento determinado. Y en ese propósito me he dedicado estos 4 años y medio, con aciertos y desaciertos como cualquier ser humano, con errores, pero he puesto todo mi empeño. Te decía hace un momento que no es fácil, ¿no? En un órgano que es de manera colegiada. Es diferente el Ejecutivo, porque ahí el presidente manda a sus ministros y si no me hace caso lo saco al día siguiente. Pero en el Congreso yo no puedo decir, si no me apoyas te saco, ¿no? O sea, porque ya está ahí el congresista y aunque no piense como él, también ha sido elegido, ¿no? Por eso yo digo, no lo voy a insultar porque él también representa a un grupo que lo ha elegido, ¿no? Así no piense como yo. Entonces, en ese sentido, cuando usted me dice cuál es el balance, es que el partido me ha encargado nuevamente que lo represente en Cajamarca en el Senado, en esta circunscripción regional. Usted sabe que ahora para el Senado hay 2 formas, ¿no? En la región, que es 1 por región, y hay una circunscripción nacional. Entonces, y hay que tener en cuenta que también para el Senado se han establecido requisitos previos, que es ser mayor de 45 o haber sido congresista. Entonces, para la región Cajamarca, el partido evaluó y me encargó esto. Y yo asumo con mucha responsabilidad este reto porque me he quedado con esa sensación de que hay trabajo pendiente por hacer. Por ejemplo, el proyecto que es emblemático para nosotros los trabajadores del sector estatal de todos, el CAS con derechos, que nos falta la segunda votación y que espero que en este periodo que nos queda ojalá se pueda lograr, y en otros temas como ir fortaleciendo la salud, la agricultura es un tema pendiente que tenemos, que a pesar que hemos hecho algunos proyectos, pero nos falta más el tema ejecutivo, porque el Congreso da la ley y el que aplica la ley es el Ejecutivo, el que le pone presupuesto para que esta ley se haga realidad es el Ejecutivo. Entonces nosotros creemos que en esta contienda electoral Perú Libre va nuevamente a ser gobierno, aunque esta vez sí no nos vamos a dejar quitar. Muy bien, ahí está. Muchas gracias, congresista, por estar acá. ¿Algún mensaje final por estas fiestas de fin de año? Sí, mire, desearle al pueblo de Cajamarca y de todo el Perú que pasen unas bonitas fiestas navideñas y próspero año nuevo. No todo está perdido.
a veces sentimos que ya no damos para más y como país a veces tenemos tantos males que uno dice, pobre mi Perú, ¿no? Pero yo sí soy un hombre de fe, creyente en Dios y siempre me gusta aferrarme a esa esperanza de que vamos a tener un Perú con mejores oportunidades para lo que se viene, ¿no? Y por eso es que justamente yo asumo este reto nuevamente, aunque también soy partidario de que todos deben tener la oportunidad en algún momento, pero también es buena la experiencia. Entonces, en ese sentido, ya para concluir, primero agradecerte por el espacio que me brindas y luego para desearle una feliz Navidad y próspero año nuevo a Cajamarca y al país, pero siempre con la fe puesta en Dios. Muy bien, muchas gracias, futuro senador pues de Cajamarca, ¿no? Ahí está el doctor Américo Gonza Castillo, congresista de la República. Nuevamente, muchas gracias por aceptar nuestra invitación y tenerla acá es un placer. Vamos a ir, bueno, ya nos despedimos, chicos, ya no tenemos que despedir, ya nos pasamos la hora. La conversación está muy hermosa y es que todavía nos faltó hacerle muchas preguntas sobre su soltería, pero ya no nos alcanzó el tiempo. Nos vamos, chicos, nos despedimos hasta el día de mañana y que pasen un excelente martes. Nos vemos, gracias. Gracias.